Bueno, Dianca, una vez que te he presentado los objetivos, vamos a desarrollar el contenido y vamos a comenzar hablando sobre lo que es un sistema económico, ¿verdad? Como puedes observar en la diapositiva, te puse el concepto que es una forma de organizar la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone. Entonces, prácticamente el sistema económico, ¿verdad?, es la estructura, podemos decir así, la estructura económica de un determinado país, de manera como éste gestiona y administra los recursos con que cuenta el país. ¿Cuáles recursos? Ahí los puedes observar. El recurso tierra, el recurso trabajo, el recurso capital, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Para transformar bienes y servicios que estén conformes a las necesidades y deseos, ¿verdad?, de los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Entonces tenemos como agentes económicos la familia, el Estado y las empresas. Usted me dice que estudia administración de empresas, entonces el enfoque que vamos a hacer en esta asignatura llamada macroeconomía va a ser de manera de cómo afecta directa o indirectamente a las empresas, ¿verdad? Y es importante, vamos a valorar la importancia de esta asignatura para la toma de decisiones de las empresas como un agente económico, ¿verdad? Como un agente económico que forma parte de ese círculo de la estructura de la economía del país. Entonces, a eso que nos estamos refiriendo como un sistema económico. Pero ¿cuáles son esos tipos de sistemas? Aquí te muestro, ¿verdad?, dos definiciones importantes. Tenemos el sistema socialista, o el socialismo, y el sistema capitalista. Puede ver en la diapositiva, ¿verdad?, en la representación de la figura, las características de estos dos tipos de sistemas. Hablemos un poquito del sistema socialista o del socialismo. ¿Qué define a este sistema? Bueno, si te fijas en la figura, el dedo está orientando hacia un objetivo específico. Eso significa, ¿verdad?, de que todos los agentes económicos tienen un bien común. ¿Y cuál es el bien común? Como te puse aquí en el concepto, ¿verdad?, defender la propiedad colectiva. Es decir, que tanto las empresas como el Estado, ¿verdad?, tienen un fin común. ¿Dónde se ve representado esto, por ejemplo? Bueno, esto se ve representado, vamos a poner el ejemplo ahorita del gobierno nacional de nuestro país. El gobierno nacional presentó del 2023 al 2026 un plan de lucha contra la pobreza que se llama Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Dentro de este plan, ¿verdad?, está orientado hacia todos los sectores económicos: salud, educación, pero también incluye lo que es la pequeña y la mediana empresa. Entonces, ¿qué sugiere el gobierno nacional? Sugiere de que existe, ¿verdad?, una dirección o hacia dónde queremos ir, y que dentro de ese plan se pueden integrar tanto la empresa pública como la empresa privada como tal, ¿verdad? Entonces, si te fijas aquí, entonces hay varios aspectos que hay que considerar, como son los precios, ¿verdad?, cómo se fijan los precios, las leyes que están directamente, ¿verdad?, afectando el sistema como tal, ¿verdad?, y claramente los mercados que deberían de estar regulados, aquellos mercados que están regulados. ¿Cuáles son esas leyes? Pues esas políticas que se emiten a través de los gobiernos, ¿verdad?,
y que permite el direccionamiento hacia un objetivo que se debe de cumplir. Tenemos por otro lado el sistema capitalista, que defiende prácticamente la propiedad privada, es decir, la libertad de la empresa, como puedes observar ahí en el concepto, fijación de precios mediante el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces existe en uno un mercado competitivo, como es en el sistema capitalista, y existe en el otro, ¿verdad?, un mercado regulado, ¿verdad?, orientado hacia los objetivos gubernamentales. ¿Qué tipo de sistema tenemos en Nicaragua? Entonces, en la plataforma hay un documento escrito por el presidente del Banco Central de Nicaragua, el señor Ovidio, ¿no?, donde él define el tipo de sistema, donde él define a través de una invitación que le hizo la Universidad Politécnica de Nicaragua, ¿verdad?, antes UPOLI. Él fue invitado para una conferencia donde él allí define, a través de la carta enviada a la rectora de esta universidad, el tipo de sistema económico en Nicaragua. Ese documento usted lo va a leer en la plataforma. ¿Con qué objetivo, verdad? Con el objetivo que conozcas las características que define el presidente del Banco Central de Nicaragua como tal y puedas hacer un análisis. Pero ahorita te digo que lo podemos definir como un sistema mixto. Existe un plan nacional de lucha contra la pobreza, sí, pero las empresas están dirigiendo también sus objetivos estratégicos al cumplimiento de este plan. Entonces tendría el gobierno que revisar los planes estratégicos, regular el mercado como tal. Sin embargo, recuerda que los precios son emitidos por las empresas y en este caso directamente el gobierno no los regula. Entonces sí existe un libre juego de oferta y demanda entre la empresa y el consumidor. Entonces podemos observar que actualmente existe un sistema mixto entre los objetivos gubernamentales, ¿verdad?, y lo que defiende las empresas privadas como tal. Entonces, lo podemos clasificar de esa manera. Sigamos. Pero ¿cuál es el objetivo de los sistemas económicos? Entonces, los objetivos de los sistemas económicos están orientados, ¿verdad?, a la capacidad que tiene el país de exportar sus recursos económicos. Ya lo miraste en la diapositiva anterior, cuáles son los tipos de recursos: tierra, trabajo, capital. Entonces, aquí es importante que el sistema económico como tal tenga definido, por ejemplo, qué bienes y servicios se deben ofrecer. En relación a nuestro país, sabemos que es un país agropecuario. Sin embargo, podemos ver otros sectores que se han desarrollado, por ejemplo, como el sector turístico, ¿verdad?, y el cual ha sido respaldado directamente por las instituciones gubernamentales a través de capacitaciones, ¿verdad?, al empresario, a través del MEPCA. Igualmente el MEPCA está trabajando con cooperativas que se dedican a diferentes rubros. Entonces hay rubros, además de haber rubros agropecuarios, hay rubros de servicios financieros. Entonces imagínate que hay cooperativas que son de servicios financieros, donde hay uniones de firmas, por ejemplo, de auditoría, que se integran bajo, ¿verdad?, el cooperativismo y se van desarrollando y forman parte del desarrollo económico del país. Entonces, para que el sistema cumpla con sus objetivos, debe definir qué viene, qué servicio debemos ofrecer, qué viene, ¿verdad?, qué servicio. Entonces, una vez que tenemos definido, ¿no?, el factor que el país debe de explotar,
Entonces sigue el siguiente proceso, el cual es cómo producir esos bienes y servicios. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito? Recordemos que dentro de cualquier sistema económico existen dos estructuras. Una que es económica, donde podemos encontrar los recursos con que cuenta el país, ¿verdad? Y la otra estructura que es financiera, es decir, cómo puedo yo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo obtener utilidades de mis recursos económicos? ¿Cómo puedo yo obtener utilidades de mis recursos económicos? ¿Y de qué manera yo voy a financiar estos recursos? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento con que cuenta, ¿verdad? Para poder yo realmente producir lo que ya definí en el primer proceso. Siguiente proceso, ¿a quién destinar la producción? ¿A quién vamos a destinar la producción? ¿Va a ser un mercado interno o un mercado externo? ¿Verdad? ¿Un mercado interno o un mercado externo? ¿A quién vamos a destinar esos bienes, esos servicios? Son parte de la integración de los objetivos del sistema económico como tal, ¿verdad? ¿Y de qué manera una vez que hemos hecho el proceso 1, que hemos definido el proceso 2 y hemos definido el proceso 3, de qué manera, ¿verdad?, podemos hacer que este programa o estos objetivos estratégicos, ¿verdad?, logren que nuestro sistema económico sea estable y sea sostenible? Que nuestro sistema económico sea estable y sea sostenible, ¿verdad? Y si el gobierno como tal logra integrar a las empresas, ¿sí?, entonces probablemente dentro de la economía nacional esperaríamos ese gran objetivo que es el crecimiento económico, Entonces sigamos con las siguientes diapositivas para ir avanzando. Entonces miremos cuáles son los componentes de un sistema económico. Entonces aquí tenemos 3 componentes específicos, como puedes observar en la diapositiva. Los bienes y servicios, los agentes económicos que ya te había especificado, ¿verdad?, que son las empresas, la familia y el Estado, y los factores productivos como tal. ¿Viste? Los factores productivos como tal. Estos tres elementos nos va a permitir desarrollar la actividad económica con que cuenta el país. Nos va a permitir ese desarrollo de las actividades económicas del país. Y lo más importante del sistema económico es identificar que de estos factores productivos, dónde soy más fuerte y dónde soy más débil.